Esta imagen se convierte en un homenaje a la vida, a la amistad y a la lealtad. Es el reencuentro del patrullero Diego Herrera y su perro Telmo después de 28 días de luchar contra la muerte. Ambos son sobrevivientes de la masacre de 13 policías en Amalfi, Antioquia. Herrera quedó gravemente herido y Telmo, desorientado y casi sordo, deambuló por la selva hasta que fue rescatado. Hoy vuelven a estar juntos y su unión se convierte en el recordatorio de la fortaleza de nuestros policías y soldados y sobre todo de la certeza de que los buenos somos más. Qué belleza. Esta misión es un homenaje a nuestros héroes. Vamos con los titulares de las noticias del día. Los niños continúan siendo víctimas de la violencia desmedida en el país. 2 familias hoy sufren por las balas perdidas. En Atlántico, una niña de 11 años murió tras recibir un disparo cuando estaba en su vivienda. Y en Antioquia, un menor de 8 años lucha por su vida después de ser impactado mientras jugaba en la sala de su casa. La cara oculta de la caridad. En Medellín fue desarticulada una red que explotaba a niños indígenas, los instrumentalizaban como mendigos y los ponían a pedir dinero, pañales y mercados que luego eran vendidos para obtener millonarias ganancias. El alcalde pidió a la ciudadanía no dar limosnas. Una semana completan sin ruta escolar cerca de 18.000 niños en Aguachica, Cesar. Se terminó el contrato y el gobierno no ha girado los recursos para pagar el transporte. Muchos estudiantes no regresaron a sus aulas, mientras que otros caminan hasta 3 horas diarias para llegar a clases. El estremecedor giro que podría dar la muerte y desaparición del empresario Jorge Hernando Uribe ocurrido en Cali en abril de este año. En las últimas horas, su hermano Juan Carlos Uribe fue capturado por supuestamente haber participado en este homicidio. La Unidad Nacional de Protección encendió la polémica al reconocer que no tiene vehículos blindados suficientes para cubrir a los precandidatos presidenciales. Entre las alternativas estaría adquirirlos en Venezuela, una idea que generó molestia entre los aspirantes. Horas de terror vivieron habitantes de Cali por cuenta de encapuchados que quemaron 2 tractomulas, lanzaron papas explosivas y quemaron una moto de la Secretaría de Movilidad de Cali. Los delincuentes salieron de la Universidad del Valle, sede Meléndez, y durante varias horas colapsaron la movilidad. El drama del secuestro vuelve a golpear al país. En Cauca, un concejal fue sacado violentamente de su vivienda, mientras que en norte de Santander, un comerciante y su hijo también fueron privados de la libertad. Hombres armados se los llevaron cuando se movilizaban en un vehículo. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Estamos al lado de la gente para contarles lo que sucede ahora en Colombia y el mundo. Duele tener que registrar cada día un acto de violencia contra nuestros niños. 2 familias viven hoy una tragedia por cuenta de las balas perdidas. En Atlántico, una pequeña de tan solo 11 años murió luego de recibir un disparo cuando estaba en su casa. Y en Antioquia, un menor de 8 años lucha por sobrevivir tras ser víctima de otra bala perdida. Empezamos en Barranquilla. Jairo, ¿cómo es que la menor termina mortalmente herida?
Felipe, muy buenas tardes. Es la pregunta que se hacen los habitantes del municipio de Baranoa, en el centro del departamento del Atlántico. La menor disfrutaba de un videojuego cuando en el vecindario donde residía inició una balacera. 2 hombres atacaron a 2 motociclistas y una de las balas impactó a la niña en una de sus piernas. La llevaron hasta el hospital de la localidad, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El ataque se registró en el sector La Primavera. Hombres armados dispararon contra un par de motociclistas que transitaban por la zona. Uno de los proyectiles alcanzó a la pequeña. En el momento, tú sabes, el pánico, se tiraron todos en el suelo. Porque nadie tiraban tiros a la diestra y siniestra y así no debe ser, ¿no? La niña de 12 años se divertía con un videojuego dentro de su casa cuando fue impactada en una de sus piernas. Una bala perdida de este hecho ingresa al interior de una residencia e impacta en la humanidad de una niña de 11 años. El ataque al parecer iba dirigido contra 2 hombres que resultaron heridos. La línea de investigación apunta a ajuste de cuentas entre grupos ilegales de créditos llamados gota a gota. Ellos al parecer tienen una ruta de gota a gota, cierran de un establecimiento y cuando se dirigen a su residencia son abordados por 4 personas, 4 sujetos en un motocarro, los cuales atentan contra la integridad de estas personas. Las autoridades han anunciado una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los responsables del crimen. Y en Medellín también se registró otro hecho de violencia que afecta a un menor. Esta vez un niño de 8 años resultó herido con una bala perdida en su propia vivienda y su condición de salud es delicada. Está en cuidados intensivos. Hablamos con su familia, también con las autoridades. Julián Vázquez, ¿cómo es la historia? Buenas tardes. Hola Juan Fernando, el menor se encuentra muy grave y permanece en una unidad de cuidados intensivos. Este caso ocurrió en la parte alta de la comuna 8 Villahermosa, donde vive el niño junto a su familia, quien hoy vive un completo drama por cuenta de irresponsables que están siendo buscados por la policía. Un extraño ruido y los gritos desesperados del niño de 8 años son para Georgie Alexander Legarda los momentos más tensionantes de su vida. Yo escuché como una explosión, como un crajido, pero menos que lo que escuché yo fue el del techo. Y el niño gritando, ¡ah! Y cuando nos levantamos, mi mujer y yo del cuarto, ese montón de sangre por todo el niño, ahí no nos decía nada, llorando el niño así con la manita en la cabeza. Ocurrió en esta vivienda del barrio Villaturbay, en la parte alta de la comuna 8 de Medellín. El proyectil entró por el techo de la humilde vivienda e impactó al niño que jugaba en la sala. Expertos en balística analizan el caso. Nos va a servir muchísimo para empezar este trabajo de identificación de quién o de qué irresponsable pudo haber generado este disparo tal vez hacia el aire. El menor está en cuidados intensivos. Lo que nos importa en ese momento para mí es que mi niño esté bien, que salga bien de todo, que se levante de la anestesia. Las autoridades piden a la comunidad del sector que entregue bajo absoluta prudencia información o cualquier pista que permita identificar a la persona que activó el arma de fuego. Y seguimos en Medellín porque las autoridades revelaron una forma de explotación de menores indígenas en las calles de la capital antioqueña. El caso se conoció luego de que la Fiscalía y la Policía informaran acerca de la captura de 7 personas, quienes aparentemente en complicidad con adultos en Vera cativos instrumentalizaban a los niños, a quienes los ponían a pedir dinero, leche, mercados, unos productos que posteriormente eran revendidos en el centro de la ciudad. Esta es la cara oculta de la caridad en Medellín. Un niño indígena con su inocencia robada es vestido y cambiado de aspecto por 2 mujeres que se aprovechan de él para generar compasión y mendigar en las calles del poblado. Coordinaban con las integrantes de la comunidad en Vera Catío. Allí ellas les entregaban los menores. En varios casos encontramos que a los bebés, siendo hombres, los disfrazaban de mujer para explotarlos. Los integrantes de esta red criminal, en su mayoría mujeres, se ubicaban a las afueras de farmacias en la calle 10, el Parque Lleras o la avenida El Poblado, donde se le acercaban en especial a turistas extranjeros, quienes accedían a regalarles leche, pañales, alimentos y otros insumos básicos para bebés.
Ya cuando tenían el producido del día, se iban a otro punto de la ciudad, especialmente en el centro, para comercializar lo que se había recogido. Cerca de 200 millones de pesos de ganancias obtenía al mes la red criminal, que se quedaba con todo. Que cada que alguien pase por ahí no le dé un solo peso ni una limosna a nuestros niños de la comunidad en Veracatía, ni a ningún niño en la ciudad. La captura de estas 7 personas es el resultado de 10 meses de investigación que incluyó agentes encubierto, análisis de cámaras, de líneas de teléfono, entrevistas, entre otras acciones. Cambiamos de tema y les hablamos de un giro en la investigación por el crimen del empresario Hernando Uribe, quien fue desmembrado e incinerado en Cali el pasado mes de abril. En las últimas horas fue capturada una persona por este caso. ¿De quién se trata? Felipe Quintero tiene los detalles. Adelante, Felipe. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de su propio hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano, quien fue capturado en las últimas horas por efectivos del CTI de la Fiscalía en la seccional Cali. Será imputado por el presunto delito de homicidio y desaparición forzosa. Recordemos que era la persona que estaba liderando la campaña para ubicar a su hermano, pero pues el caso ha dado un giro de 180 grados porque el CTI de la Fiscalía ha señalado que tiene pruebas contundentes para determinar presuntamente la autoría intelectual del homicidio del empresario Hernando Uribe. Acá todos los detalles y los mensajes en redes sociales que puso Juan Carlos Uribe Bejarano, los cuales están siendo tenidos en cuenta por la Fiscalía. Él es Juan Carlos Uribe Bejarano, reconocido relacionista público de la socialité caleña, ampliamente conocido por ser el periodista jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental. Durante días una tristeza lo embargaba, la desaparición de su hermano, el también empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano. Días después, en un operativo, la policía capturó a una de las personas que estaba vinculada en la desaparición de su hermano. Hablamos de Brian Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, que fue presentado ante un juez por los delitos de desaparición forzada y homicidio, delitos que no aceptó. Sin embargo, sorpresivamente en sus redes, el mismo que lo lloró anunció la partida de su ser querido. Con el corazón lleno de tristeza queremos informar que, después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano, Jorge Hernando Uribe. Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien ha partido de este mundo. El caso tomó un giro de 180 grados. En las últimas horas fue capturado el hermano del reconocido empresario Juan Carlos Uribe Bejarano, quien así lloraba a su hermano en las redes sociales. Su amor y acompañamiento nos han brindado un consuelo invaluable en estos momentos tan difíciles. Agradecemos a todos por estar a nuestro lado en este doloroso proceso. Para la Fiscalía, el hermano de la víctima habría participado en la planeación de la desaparición de Uribe Bejarano y todo lo que condujo a su muerte. La Fiscalía lo tiene en la lupa por ser presuntamente el autor intelectual del crimen. Lo judicializará por homicidio agravado y desaparición forzosa de su hermano. Los fiscales de Cali ya legalizaron esta captura y se procede a la audiencia de imputación de cargos y de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Uribe, hermano del empresario Hernando Uribe. Se espera que la Fiscalía destape todos los elementos materiales probatorios para determinar qué fue presuntamente el autor intelectual del crimen de su hermano. Esa es toda la información desde la sala de redacción. Felipe, siga usted con más. Qué historia tan terrible, Felipe, entre hermanos, imagínense ustedes. Gracias, Felipe. Y volvemos con la noticia con la que abrimos esta emisión y es el conmovedor reencuentro de 2 sobrevivientes de la tragedia en Amalfi, en Antioquia, donde 13 policías fueron vilmente asesinados. Es el abrazo que tenían en pausa el patrullero Diego Herrera y Telmo, su perro antinarcóticos. Tras la onda explosiva, ambos salieron expulsados del helicóptero y hoy la historia es diferente. La imagen de horror que los acompañó hoy quedó atrás. Con calle de honor le rindieron homenaje a estos héroes. Diana Coronado. Pues vea, de esas historias de no creer, pero de resaltar y que avivan la fe de los colombianos en medio de tanta tragedia y atentado terrorista, es la que les traemos hoy. Se trata del patrullero Diego Herrera y su canino Telmo, sobrevivientes del trágico atentado del 21 de agosto en el que perdieron la vida 13 uniformados de la Policía Nacional. El patrullero estaba aquí en tratamientos físicos y psicológicos en Bogotá y Telmo estaba desaparecido, pero él tenía una corazonada y aseguraba que soñaba con
con él y que sabía que estaba con vida. Efectivamente, estaba en manos del Frente 36 de las disidencias de las FARC, que lograron entregarlo a la policía en Antioquia y hoy llegó aquí en un vuelo procedente de la ciudad de Medellín. El reencuentro es completamente conmovedor, así como el relato de este héroe de la patria que sobrevivió a este atentado terrorista. Veamos la historia. Es el abrazo que tenían en pausa el patrullero Diego Herrera y Telmo, su perro antinarcóticos, ambos supervivientes del atentado terrorista en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto, donde 13 héroes de la policía ofrendaron sus vidas. Tras 28 días de estar separados, hoy tuvieron un emotivo reencuentro. Siento mucha felicidad, mucha emoción, tristeza porque pues lo noto distinto, pero me siento muy emocionado. El patrullero se recuperaba en Bogotá, pero Telmo volvió a aparecer hace apenas 3 días. Me trae mucha emoción porque también es un guerrero, también luchó por su vida, también hoy está aquí conmigo. El día del atentado, la onda explosiva envió a Herrera varios metros lejos. Herido y desorientado, se ocultó entre la maleza y le perdió el rastro a Telmo, a quien creyó muerto. La aeronave aterriza, nos embarcamos en la aeronave. Yo lo abrazo pues para sostenerlo dentro de la aeronave para que no se estuviera moviendo mucho. Al momento de abrazarlo y sostenerlo, giro para cerrar la puerta del helicóptero cuando ya escucho un estruendo. Escucho una explosión, a lo cual no sé, perdí la noción del tiempo. Cuando desperté estaba en un hueco. Las disidencias habían activado un campo minado y la onda explosiva también expulsó al perro. Llegó a un campamento del Frente 36 que tiempo después lo envió en una chiva a la policía en Anorí, Antioquia, y allá verificaron que era un sobreviviente del atentado junto con su guía, el patrullero Herrera. Siempre cuando embarco una aeronave, cuando aterrizo, le doy gracias a Dios por permitirme descender y volver con vida al lugar de mi residencia o al lugar de trabajo. Ese día no ocupó el lugar de siempre en el helicóptero. El compañerito pues que estuvo en mi lugar, en mi asiento, también en pocas palabras me salvó. La recuperación ha sido dolorosa, pero hasta en esos momentos mantiene la humildad y el perdón en su corazón. No siento odio, no siento rabia por esas personas que atentaron contra nosotros. Todo lo dejo en manos de Dios. Hoy, la historia es diferente y la última imagen de horror que los acompañó quedó atrás. La escena simboliza la fuerza de la vida y la lealtad que perduran en medio de la guerra. Qué bonita historia. Telmo, el patrullero Herrera. Un mensaje sin duda de amor, de esperanza y de nobleza. Un abrazo para ellos desde aquí, desde Cali, pero vamos a cambiar de tema y vamos ahora al departamento de Cesar porque es crítica la situación en zona rural de Aguachica y es que ya una semana completan sin transporte escolar miles de estudiantes allí en esa zona del departamento. Por supuesto, esto ha generado deserción escolar y los padres están exigiendo una respuesta. Álvaro, buenas tardes. Cuéntenos qué es lo que está pasando con estos niños. Buenas tardes. El hecho ocurrió esta madrugada cuando sujetos armados ingresaron a su vivienda ubicada en la vereda Carpintero. Esto es en zona rural del municipio de Morales. Y tras amordazar a su esposa, se lo llevaron con rumbo desconocido. Organismos de socorro rechazaron el acto. Exigimos su liberación inmediata y con vida, así como el cese de los secuestros y de cualquier práctica de violencia contra la población civil y sus líderes sociales y políticos. En la zona hace presencia el Frente Jaime Martínez del autodenominado Bloque Occidental.
Indepaz hizo un llamado urgente, además, a organismos internacionales, así como al gobierno nacional, para que tomen medidas urgentes que garanticen la seguridad del exalcalde del municipio de Morales y concejal de esta misma localidad. Asimismo, las autoridades investigan si se trata de un secuestro extorsivo por parte de bandas delincuenciales o si tiene que ver el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Desde Popayán, Juan Pablo Velasco, Noticias RCN. Juan Pablo, gracias. También es delicada la situación de orden público en norte de Santander, pues allí la comunidad en zona rural de Tibú reporta un doble secuestro registrado durante las últimas horas en el sector de La Llana. Según la información preliminar, el comerciante Silverio Sanguino y su hijo se movilizaban en el vehículo familiar transportando verduras cuando fueron interceptados por un grupo armado. Hasta el momento se desconoce quiénes estarían detrás del hecho. Le exigimos al grupo responsable de este hecho de violencia poner en libertad a este comerciante conjuntamente con su hijo y que pueda regresar sano y salvo a su hogar de origen donde lo están esperando sus familiares. Vamos ahora al departamento del Cesar porque es crítica la situación en zona rural de Aguachica. Una semana sin transporte escolar. Llevan miles de estudiantes allí, en esa zona del departamento. Por supuesto, ha crecido la deserción y los padres están esperando una respuesta. Álvaro, buenas tardes. ¿Qué es lo que pasa con estos niños? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, aquí en la vereda La Morena, ubicada a 13 kilómetros del perímetro urbano del municipio de Aguachica, existe pues una situación bastante compleja con el tema de los niños que desafortunadamente, como ustedes lo pueden ver, no tienen transporte escolar. Algunos tienen que caminar largos tramos para poder asistir a la escuela y de esta forma no están llegando la mayoría a sus sitios de clase. Se quedan trabajando en la finca de acuerdo con lo que han dicho los padres de familia. La suspensión del transporte escolar para todos los alumnos de la zona rural de Aguachica descuadernó el calendario académico. Son más de 80 rutas que hay aquí en el municipio de Aguachica, Cesar, y entonces eso nos afecta a todos, ¿sí? Y más a las personas que son de rural, porque la accesibilidad al colegio pues, es imposible, porque como cuando llueve. Por la distancia que hay entre las escuelas, fincas y veredas, los padres de familia decidieron no mandar más sus hijos a clase. La razón: el riesgo ante tanta inseguridad y el mal estado de las vías. Porque no pueden perjudicar a 18.000 niños que hoy se ven perjudicados con el transporte escolar. Algunos niños, para no afectar su año académico, caminan largos tramos y otros se suben a motocicletas como único medio de transporte accesible a las escuelas mixtas de la zona rural. Estamos próximos a consolidar ya el proyecto en el cual vamos a entregar 5.000 bicicletas para las zonas rurales, obviamente donde el terreno facilite el transporte en este medio que vamos a estar entregando en los diferentes municipios. El pésimo estado de las vías que empeora con la llegada de las lluvias. Las bicicletas intentan reemplazar el transporte escolar, pero no son la solución para evitar la deserción escolar. Mire, lo que han dicho las autoridades educativas es que en el momento están gestionando todos los recursos para poder activar las rutas escolares, sobre todo en la zona rural, teniendo en cuenta que hay perjudicados cerca de 18.405 alumnos de esta región del departamento del Cesar. Álvaro Lora, Noticias RCN, zona rural de Aguachica. Álvaro, gracias. Los niños deben estar en el colegio y las autoridades garantizar. Y volvemos al Valle del Cauca porque durante varias horas el sur de la ciudad, en Cali, se convirtió en escenario de disturbios. Encapuchados quemaron 2 tractomulas, se robaron y luego quemaron una moto de la Secretaría de Movilidad y lanzaron explosivos desde el interior de la Universidad del Valle. El caos se apoderó del sur de Cali. Quienes se movilizaban por la avenida Paso Ancho y la calle 16 se encontraron con los disturbios en inmediaciones a la Universidad del Valle. Encapuchados lanzaron explosivos y quemaron 2 tractomulas frente a la universidad sobre el corredor de la calle 16. Luego robaron una motocicleta de la Secretaría de Movilidad en la que ingresaron a las instalaciones de la institución y luego le prendieron fuego. Cámaras de seguridad también fueron destruidas. Inaceptable que desde un escenario universitario
se generen este tipo de actividades, y por eso hemos conversado con la Gobernación del Valle para que hoy en ese Consejo Directivo se soliciten medidas de control, ingresos y salidas de la Universidad del Valle. El Consejo Superior de la Universidad se pronunció. Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a no tolerar en ninguna circunstancia estas expresiones de violencia extrema. Desde Fede Transcarga rechazaron los actos vandálicos que afectaron a transportadores. Un juez condenó a 58 años de prisión a integrantes del Comando Central del ELN por el crimen de 3 firmantes de paz en Nariño. Los hechos ocurrieron en zona rural de ese departamento en enero de 2018. Dentro de los condenados está alias Gavino y alias Pablo Beltrán, quienes hacen parte de la mesa de diálogos con el gobierno que ya lleva más de 8 meses suspendida. Y ante el aumento de la demanda de precandidatos que están pidiendo la protección de la UNP, el director de la unidad, Augusto Rodríguez, no descarta pedir apoyo a otros países para que entreguen vehículos, por ejemplo, Venezuela. ¿Qué dicen los candidatos sobre esta propuesta? Aquí les contamos. La baraja de precandidatos presidenciales crece y crece cada día, ya van 107, y con ella la necesidad de brindarles seguridad. Sin embargo, hay un problema. Pero en este momento la dificultad es por la escasez de vehículos. Y es que el gobierno, a pesar de haber hecho una licitación para contratar más vehículos blindados, la declararon desierta, por eso ahora buscan nuevas alternativas. Estamos intentando conseguir vehículos a través de el ejército, Indumil. Así estamos haciendo las gestiones para explorar, si es posible, de países vecinos, alguna especie de transacción gobierno a gobierno. Entre la baraja están países como Brasil, Ecuador y hasta Venezuela. Esta propuesta no convence a los precandidatos. Pensar que eso lo va a solucionar traer vehículos de otros países solamente demuestra la improvisación y la incapacidad de quienes hoy dirigen la Unidad Nacional de Protección. Ahora andan con el cuento que van a traer esos carros desde otros países, como Venezuela o incluso Brasil. La verdad, a mí me parece que la seguridad de los candidatos presidenciales es la seguridad de la democracia. Y tenemos que garantizar la soberanía y la no interferencia de otros países en nuestra seguridad. Los precandidatos piden acciones más contundentes para poder realizar sus campañas, principalmente en las regiones. Crece el rechazo de las víctimas de secuestro de las antiguas FARC. Aseguran que apelarán la decisión de sentencia de 8 años de sanción que impuso la JEP a 7 de sus exintegrantes. Rechazan el modelo de reparación. Para las víctimas, las sanciones que ha impuesto la JEP a las FARC no son proporcionales al daño causado. Hoy se sustentará la apelación con la que buscan derrotar dicha sentencia. Este es un pronunciamiento de las víctimas ante su inconformidad de la decisión tomada por la JEP en primera instancia. Sobre la restricción de la libertad de los máximos responsables, hoy condenados a 8 años. Noticias RCN conoció los enfoques de la argumentación, que se basará en una posible nulidad o revocatoria de la sanción. La apelación se centra en cuestionar la reparación de las víctimas de desaparición forzada. Alegan que debe ser una reparación individual y proporcional. Sobre la reparación colectiva también hay discrepancia. Dicen que no hay garantías de no repetición, pues no hay un enfoque diferencial ni étnico. Por otra parte, las críticas también van sustentadas en que la participación política de los exintegrantes del secretariado de las FARC es contraria a la Convención Americana, pues ningún condenado, aún más por crímenes de guerra y lesa humanidad, puede ser elegido. En el documento, las víctimas de las FARC también cuestionan que la JEP no tuvo en cuenta o dejó sin juzgamiento los casos entre 1964 y 1993. Las víctimas presentarán hoy estos y otros reparos. Y también serios reparos hizo la Corte Suprema de Justicia en su fallo que ratifica la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Dice que la juez no justificó las razones por las que ordenó la privación de su libertad. El expediente ahora queda en manos de la Corte Constitucional, que podrá determinar su eventual revisión.
En la decisión de 30 páginas, la Sala de Tutela de la Corte Suprema de Justicia realizó serios cuestionamientos a la juez Sandra Liliana Heredia por la falta de motivación para determinar una medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe. Advierte que no existió justificación alguna para tal fin. Si el juzgado anunció la superación de un análisis de tales características, no bastaba con su enunciación. Debían exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que abastecieran ese estudio. Por el contrario, se ofrecieron aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales exigencias, desprovistas de los fundamentos que las soportaban. Noticias RCN habló con uno de los abogados del expresidente Uribe, Jaime Granados, quien se refirió a la decisión. Cuando se restringió este derecho a la libertad, sin que diera una verdadera motivación, porque como dijo la Corte Suprema de Justicia, aquí lo que hubo fue una motivación aparente. Advierte el abogado que la defensa recurrió a la acción de tutela por la vulneración de derechos fundamentales del expresidente, lo cual la Corte ratificó. Por eso, de manera excepcional, se recurre a este mecanismo de tutela, teniendo en cuenta que existe ya una apelación en curso. Se trata de la tercera tutela que procede a favor del señor expresidente en su caso. El próximo 16 de octubre se cumple el plazo para la prescripción del caso, que está en este momento en apelación en el Tribunal Superior de Bogotá. Delincuentes robaron en una escuela rural en Pradera, en Cabrera, Cundinamarca. Dejaron sin equipos de cómputo a cerca de 40 estudiantes. Además, los delincuentes se llevaron un dinero en efectivo que estaban ahorrando desde comienzos de este año en la institución educativa. Los padres de familia, los profesores hacen un llamado a las autoridades para recuperar por lo menos los computadores. En grupo, así disfrutaban de aprender con tecnología 38 niños de esta escuela rural ubicada en Cabrera, Cundinamarca. Sin embargo, los ladrones entraron por el techo cuando no había nadie y se llevaron todo. Lloramos porque pues era un trabajo que a nosotros nos gustaba, trabajar Duolingo, robótica y code. Eran 27 computadores, era un televisor plasma grande, impresoras y tablets. Las películas en inglés, las matemáticas interactivas y la entretenida robótica son cosas que temen no puedan volver a experimentar. Acá solo estudian niños de preescolar hasta quinto de primaria. Me dice, ¿ahora qué vamos a hacer, mamita, si ya no tenemos los computadores, el televisor donde mi profe me ponía videos para yo aprender muchas cosas? Los delincuentes entraron en la madrugada de este jueves y se llevaron hasta una plata que habían ahorrado durante todo el año para celebrar la temporada de amor y amistad. Se pueden comunicar y darnos cualquier tipo de información que sea valiosa para esclarecer los hechos. Desde la administración daremos una recompensa con el fin de ubicar a estos delincuentes. A pesar de lo ocurrido, se refugian en la frase de este escalón: nunca nos damos por vencidos. Pero Luisa pide ayuda no solo por ella, sino por todos. Por favor, nos ayuden a donar unos computadores, un televisor, unas tablets y una impresora para ayudar a los estudiantes que vienen ahora, y para nosotros también. Los que amamos la naturaleza y nos esforzamos por cuidar este planeta, nos hemos hecho una pregunta: si la tecnología, el consumo, la economía podrían ir de la mano con la sostenibilidad. Y justamente esas son las preguntas que se van a responder en la Semana de la Biodiversidad en Cali, la primera que dirige un país latinoamericano. Isabel, ¿esas preguntas las podemos responder positivamente? Absolutamente, y eso es justo por la razón por la que montamos Ceiba, que es la cumbre de innovación e inversión para la biodiversidad y economías futuras. Y el 2 de octubre además hay una agenda grandísima que es gratuita para todos los emprendedores o innovadores que tengan ideas relacionadas con la sostenibilidad y la naturaleza. El 2 de octubre, que es donde tú estás mencionando, es justo el evento donde queremos conectar con el público más amplio y poder llevar a emprendedores, tecnologías, restauradores, personas metidas e interesadas en la biodiversidad a conversar sobre cómo nos imaginamos un futuro positivo con la naturaleza. Hay muchos innovadores con buenas ideas que sienten que pueden cambiar el mundo y dejar una huella positiva, pero hace falta la plata, la financiación. Por eso es que el Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho, pisa a Colombia y dice, vamos a apoyar. Claro, pues nosotros desde el Grupo BID y el Laboratorio de Innovación estamos buscando tecnologías, innovaciones, innovadores que estén transformando las realidades de los territorios a través de la tecnología y la innovación. Eso lo financiamos a través de una iniciativa que se llama Natura Tech LAC. Y yo creo, y me corregirá, sino que hoy
el emprendedor, el innovador, tiene que ser también disruptivo, porque le toca encontrar la forma en que su producto o su servicio pueda ir de la mano con el planeta, pueda ir de la mano con la sostenibilidad, ¿sí o no? Venimos de un modelo de uso intensivo de recursos, de capitalismo, que queremos que se transforme a, no sé, si es capitalismo consciente, si es la mezcla del buen vivir, que es como un concepto muy indígena en territorio, como fusionamos las dos cosas para poder integrar la economía del mercado hacia la naturaleza positiva. Y San Naturatec, en el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, seguro te toca ver miles de ideas, miles de creativos. ¿Qué le dirías a un emprendedor que cree que puede dejar una huella positiva en el mundo con su idea? El camino, el recorrido de un emprendedor siempre es muy solitario, ¿no? Y es solitario porque está muy metido en resolver un problema para el consumidor o para la sociedad. Que siempre digo, se tiene que conectar más, tenemos que hacer tribu, tenemos que conocernos, porque si no nos conocemos terminas muy centrado en tu problemita local y a través de la comunidad es que uno puede acceder a mentores, a inversionistas, a financiadores y a conocimientos sobre estrategia de negocios que también nos hace falta, no solo en el camino ambiental, sino que en los negocios tradicionales. Isabela, pues justamente eso es lo que están haciendo en los farallones, en la región del Pacífico colombiano, porque quienes hoy lo están cuidando, quienes hoy guardan estos bosques, son quienes antes ejercían minería ilegal y hoy se dieron cuenta del tesoro que tienen. Aquí está la historia. Esa es la labor de nosotros, cuidar el medio ambiente, estar muy pendiente de que no se expanda la frontera agrícola, lo que ya está establecido. Desde torres de vigilancia como esta, un grupo de guardabosques hace seguimiento a las zonas de reserva. Al otro lado del río Pichindé tenemos ya lo que es el corregimiento de los Andes. En la parte de arriba tenemos un sector que se conoce como Pueblo Nuevo. Y en la parte de atrás ya tenemos lo que es el resto de farallones de Cali. Como el predio La Yolanda, son 4 zonas en el corregimiento de los Andes cuidadas por el DAGMA. Guardabosques que antes se dedicaron a la minería ilegal, hoy protegen especies vegetales como el lirio caminante y el yarumbo y animales como el puma, el guatín y el tororoy bailador, una especie descubierta en uno de estos predios de la zona rural de Cali. En mi caso, por ejemplo, hace mucho tiempo yo trabajé en la minería, trabajé precisamente en los farallones de Cali, trabajé por muchos años hasta que, digamos, nos sentimos ya, o me sentí muy perseguido por la autoridad. Obviamente se sabe que es una actividad ilegal. Gracias a la entidad ambiental nos dio la oportunidad de tener un empleo. Y ya hace 9 años que vengo trabajando como guardabosques. Además de la intervención judicial, le han dado alternativas económicas a esta población. Estamos teniendo pago por servicios ambientales y estamos pagando por hectárea. La que paga por más en Colombia por hectárea es el DAGMA. Entonces estamos generando cambios con señales económicas, con negocios verdes y con empleos verdes. Iniciativas como esta se suman a las acciones del Plan Maestro Ambiental de Cali. Descarbonizar la economía buscando una alternativa no amarrada a, digamos, al petróleo y sus derivados, sino también otras energías renovables y también el tema de la biodiversidad, que es aumentar el capital natural. La capital colombiana de la biodiversidad le apunta a convertirse en una ciudad verde y sostenible. La biodiversidad no es solo la riqueza de nuestra tierra, es también nuestra identidad. Por eso, RCN cree firmemente en los proyectos que la protegen y la impulsan, como la Semana de la Biodiversidad en Cali, un gran espacio de encuentro para hablar de impacto, innovación, cultura e inversión, y para crear soluciones ante los desafíos ambientales globales. Del 29 de septiembre al 5 de octubre, encontrémonos en Cali para seguir aprendiendo, compartiendo y construyendo juntos. Porque la biodiversidad es nuestro principal motor de desarrollo sostenible y nuestro compromiso con ella es, sobre todo, un compromiso con el futuro de Colombia. Nosotros seguimos en Monpós, en este Encontrémonos en la región. Es un lugar que hoy es epicentro de uno de los eventos culturales más importantes en todo el Caribe colombiano, el Festival de Jazz
que trae a miles de turistas a esa bella región. Allí está Inés María, quien habló con el gobernador Yamil Arana de este atractivo destino turístico. Gobernador Yamil Arana, un placer estar aquí en Mompox, en este escenario mágico, porque así defino yo Mompox, mágico. La iglesia de Santa Bárbara de fondo. ¿Por qué? Contémosle al mundo, ¿qué significa Mompox? Bueno, Mompox es un destino turístico de talla mundial, así lo queremos promover. Mompox tiene magia, Mompox es arquitectura colonial, republicana, pero Mompox también es jazz, Mompox también es el río Magdalena, Mompox también es gastronomía, es arte, es cultura, es tradiciones. Mompox tiene todo para volver a la gente, como yo la quiero volver hoy, le quiero volver a la gente loca por este pueblo maravilloso que tiene el departamento de Bolívar. Algo de calor, tenemos este maravilloso abanico. ¿En cuánto estamos hoy, gobernador? Pero eso también es un atractivo turístico, Inés María. La gente busca el calor. La gente busca el calor, los extranjeros que pasan con frío, que pasan en los países que pasan nevando, queremos que vengan a Mompox y se unten un poquito de calor y puedan disfrutar de un atractivo turístico también, que es el calor que hace, y no solamente el calor climático del clima, sino también el calor humano, porque la gente de Mompox es cálida, siempre tienen una sonrisa en la cara, a pesar de dificultades, siempre tienen una buena atención a los turistas y a los visitantes. Gobernador, ¿por qué el Festival de Jazz? La verdad, lo creó un gobernador hace más o menos 12 años. La historia dice que por Mompox entraron muchos talentos musicales, que la música a Colombia entró también por el río Magdalena, pero yo creo que es un motivo, es una excusa, como digo yo, para promover a Mompox como destino turístico internacional. ¿Y qué significa en términos económicos el Festival de Jazz para Mompox? Bueno, te cuento, Mompox tiene capacidad hotelera de 2.600 camas, está totalmente lleno. La gente está arrendando sus casas, los municipios vecinos tienen los hoteles llenos, en los municipios vecinos la gente está arrendando las casas, no hay restaurantes vacíos, están las mototaxis rebuscándose, los de la tienda están vendiendo más, todo el mundo. Aquí la gente aseguró su diciembre, inclusive los útiles escolares de los pelados con este festival 2025. ¡Qué maravilla! ¿Más de 40.000 personas? Más de 40.000 personas esperamos en los 3 días de Festillaz, pero además hemos adicionado una oferta turística adicional. Tenemos street jazz, o sea, jazz en las calles. Tenemos una tarima adicional aquí en Mompox, en la Plaza Santa Bárbara, justo la que está aquí atrás de nosotros. Va a haber jazz permanente por parte de la Universidad de Bellas Artes, pero además de eso tenemos fotografías, tenemos murales inteligentes, además, un proyecto bien bonito que estamos haciendo con MINTIC de Mompox Inteligente. Tenemos una oferta gastronómica, el Festival del Frito acá, artesanos y campesinos de Bolívar aquí también ubicados en la Plaza Santa Bárbara, de todito. ¿Se podría decir que esto es como la otra joya de Bolívar, después de Cartagena? Lo que hemos querido es eso, mostrar que Bolívar es mucho más que centro histórico y playas. Estamos conectando a Cartagena con los pueblos y la ruta que hemos encontrado y le hemos llamado la ruta mágica de Gabo es a través del río Magdalena conectando a Cartagena con Mompox y todos esos pueblos que están en el centro. Están pasando cosas buenas, pero además vemos que gobernación y alcaldía trabajan en llave. Aquí y en Cartagena y en cada uno de los municipios. Yo siempre he dicho y tengo una teoría que para poder sacar una comunidad adelante o una región adelante toca trabajar en equipo, sector público, sector privado, es decir, todos los estamentos de la sociedad en torno a ese propósito. Gobernador, muchas gracias. Terminamos con una invitación a todos los colombianos para que vengan, visiten Mompox. Están a tiempo de venir a Festillaz, nos queda la noche de hoy, todo el día de mañana y la noche de mañana y esto va a estar de locura. Mañana Mike Bahía, no se lo pueden perder. 1:11 p.m. y este, como ustedes ya lo saben, es el noticiero de las regiones y en las regiones sin duda nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de televisión y radio. Empezamos este recorrido en Barranquilla con Adolfo Charris. Adolfo. Compañeros, muy buenas tardes, un saludo para ustedes y también para todos los televidentes. Estoy en el puente peatonal del barrio La Pradera, ubicado en la carrera 31 con avenida Circunvalar, que en los últimos días ha sido vandalizado por personas y dueños de lo ajeno. Este puente, que presta su servicio a más de 5 barrios, está quedando inútil en horas de la noche. Nosotros estamos muy preocupados porque
Si no se roban las lámparas, se están robando la tubería, los pasamanos, los cables, y siempre que afecta, que quedan oscuros en horas de la noche. Y hay personas que se han hasta cortado con las barandas que están rotas. ¿Por qué? Porque estos señores, no sé, me imagino que son personas que por cualquier peso venden estos implementos. La comunidad ha pedido la presencia de cámaras de seguridad para saber en qué horario las personas, dueños de lo ajeno, se llevan las barandas y las luminarias de este puente. Además, también piden presencia de las autoridades en horas de la noche, porque el sector se ha convertido en un constante eje de atracos. Claro que las autoridades hagan presencia allí. Nos vamos para el eje cafetero. En Pereira saludamos a Carol Álvarez. Carol. Me encanta saludarlos desde la ciudad de Pereira con buenas noticias y les cuento que recientemente el proyecto de ciudad conocido como La Ferro recibió un reconocimiento por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al otorgar el sello Colombia Destino de Paz a este proyecto que ha buscado la transformación social de la comuna El Ferrocarril, una de las más afectadas por la violencia a través de los años. Danilo Bermúdez, gestor cultural de La Ferro, se ha referido a este importante reconocimiento. Un premio a la constancia, a la disciplina, al trabajo que venimos desarrollando, generando transformación en nuestra comuna a través del arte y la cultura. Creemos que los modelos de turismo urbano son una herramienta fundamental para que sectores populares y estigmatizados como en nuestra comuna por tantos años puedan tomar ese insumo y generar transformación. El proyecto de La Ferro, que se encuentra ubicado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Matecaña, se ha venido consolidando en los últimos años en esa parte del país, haciendo diferentes apuestas artísticas de danza, cultura y también grafitis, y está recibiendo en promedio al año por lo menos 9.000 visitantes. Carol, gracias. Y aquí en Medellín la información nos la entrega Verónica Gómez. Vero, adelante. Compañeros televidentes, los saludo con esa histórica noticia para Medellín porque la UNESCO entregó el aval a la ciudad para ser candidata a Capital Mundial del Libro 2027. Este anuncio se conoció en el marco de la edición número 19 de la Fiesta del Libro. Recordemos que es el evento cultural y literario más importante de la región. Sobre esta noticia pues habló el secretario de Cultura de la ciudad, Santiago Silva. Ser Capital Mundial del Libro en 2027 no solo un reconocimiento, la oportunidad de seguir creciendo, de consolidar nuestra transformación y de compartir con orgullo que aquí los libros son vida, esperanza y futuro. Se espera que con esta designación se incremente la circulación de los libros, también hay un incremento en el turismo cultural y literario y por supuesto se disminuyan esas brechas de analfabetismo literario. Gracias por continuar con nosotros. Y en medio de graves disturbios y enfrentamientos con la policía se levantó el bloqueo en la vía Bogotá-La Mesa. Después de casi 3 días de manifestaciones, la comunidad insiste en que se suspenda el cobro del parqueadero en las denominadas zonas azules. El inconformismo de los habitantes de La Mesa en Cundinamarca continúa por un contrato que cobra el estacionamiento público en vías del municipio y que opera desde hace unos 15 días. Resulta y sucede que aquí nos vendieron las calles del municipio por 10 años, por 11 años, perdón. Le dejaron el pago para terminales de Medellín el 80%, el 20% para nuestro municipio. Hoy las calles en donde están algunas de las máquinas que realizan el cobro lucen así. Dice la comunidad que la protesta continúa de manera pacífica hasta llegar a un acuerdo. Por parte de nosotros se viene, vamos a tener el punto de concentración acá, nosotros nos vamos a reunir, vamos a recoger las firmas que sean necesarias para pedir la revocatoria de esta administración, porque ya tenemos todas las evidencias y cómo lo podemos hacer. Anoche la tensión entre la comunidad y la policía creció en medio de la vía nacional, en donde ya se acumulaban más de 50 horas de bloqueo intermitente. Denuncian afectaciones a una adulta mayor de 82 años y a un niño de 7. Cayeron 2 sobre el techo y por la parte de atrás de su casa 2 policías se iban a meter. Entonces a ella le tocó salir, recibir más humo del que había y decirles que por favor se fueran porque era su casa. Entonces se ahogó tanto, tocó llamar una ambulancia, mejor dicho, los paramédicos vinieron, la atendieron, no le dio un infarto porque Dios no quería. Por el momento el contrato que opera la terminal de Medellín y que tiene una duración aproximada de 10 años sigue vigente. Y en el último día de plazo que dio la Corte Constitucional para enviar las actas que validarían la aprobación de la reforma pensional, la Cámara de Representantes envió el informe. Una de las actas no contaría con el quórum requerido por la ley.
48 horas le dio el Consejo de Estado al presidente Gustavo Petro para que elimine de su cuenta de X un trino que escribió contra el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Además, le ordenó retractarse públicamente. Las publicaciones de Gustavo Petro en la red social X han tenido consecuencias. No solo el rechazo contra quienes reciben los señalamientos, sino por parte de la justicia. El Consejo de Estado le ordenó borrar un trino al mandatario en el que señaló al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, por destruir el gobierno por odio étnico. El tribunal fue contundente. El mensaje se difundió desde la cuenta verificada y oficial del presidente de la República, en una plataforma de altísimo alcance y con legitimidad institucional, lo cual refuerza el potencial lesivo de las expresiones. Además, dice el fallo que solamente se trata de señalamientos sin sustento probatorio. Las expresiones atribuyen a la ANDI conductas y motivaciones que exceden la crítica política y afectan su integridad institucional, porque con una intención dolosa la asocian de manera directa con prácticas históricamente infamantes y proyectan al gremio como una fuerza regresiva, reaccionaria y moralmente reprobable. Determinó la justicia que el presidente Petro vulneró el derecho fundamental al buen nombre del líder gremial. Las afirmaciones fueron imputaciones fácticas, encubiertas en juicios de valor abstractos, carentes de soporte probatorio, de ahí que no superen el estándar mínimo de veracidad o plausibilidad, incluso si se invocara la categoría de discurso político. El alto tribunal no solo le ordenó borrar la publicación, sino también Gustavo Petro deberá retractarse públicamente y fijar el mensaje por al menos 10 días. 1:47 p.m. Quizás muchos en sus hogares se han preguntado o han notado un incremento en la factura del gas. Pues el DANE reveló que en lo corrido del año el gas se ha incrementado el 11.8% y podría seguir subiendo. En el siguiente informe les contamos a qué se debe. En los primeros meses del año, muchas familias sintieron en sus facturas de gas el impacto de la importación. En el primer trimestre el aumento fue cercano al 35%, aunque para agosto se ha moderado al 11%. Pagaba 18.000 pesos y se subió a 28, casi 10.000 pesos de más y solo hay una persona en la casa y no está todo el día, entonces pues se incrementa muchísimo. Yo estoy pagando ahorita 80.000 pesos de gas, quitándole el calentador. Quita el calentador porque con el calentador ya pagaba casi 200. Esto se debe a que Colombia empezó a importar gas para uso residencial desde diciembre. Según las empresas, esta situación se mantendrá al menos durante los próximos 5 años. Ya en el interior se está dando un incremento del 30 a 31%, porque es todo importado. La radiografía es la siguiente. Colombia solo tiene gas para los próximos 5 años, 9 meses. No se están adelantando nuevas exploraciones, las empresas ya están importando y las expectativas están puestas en el proyecto Sirius. Pero aún así vemos que se va a tener que seguir importando gas y a partir del 2034, al menos que desarrollemos nosotros nuestras propias cuencas del offshore, vamos a tener que volver a importar gas de manera estructural con un 100% de probabilidad. Los años más críticos, según Promigas, serían 2029 y 2030, cuando el país podría llegar a importar hasta el 40% del gas que consume. En medio de la controversia en Estados Unidos por la suspensión del reconocido programa de Jimmy Kimmel, el presidente Donald Trump amenazó con quitar los permisos de emisión de los programas que lo critiquen. Los demócratas señalan que su partido y que el gobierno está atentando contra la libertad de expresión. Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra, un 97% negativo. Sí, un 97% en mi contra. Solo me dan mala publicidad y tienen una licencia. Diría que tal vez deberían quitarles el permiso. Bajo amenaza, así se encuentran los diferentes canales críticos del presidente Donald Trump. Canal que lo critique podría quedarse sin permiso. La postura radical del mandatario vino tras celebrar que ABC suspendió el programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre el asesinato de su aliado, el activista conservador Charlie Kirk. Este tipo no tenía talento. Kimmel, mira, lo despidieron. Por medio de su Truth Social, el mandatario le recomendó a la cadena NBC hacer lo mismo. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. Que lo hagan NBC. Los demócratas acusaron a la administración de Trump de presionar para sacar a Kimmel del aire.
Se trata de proteger la democracia. Esto debe ir a los tribunales. Denuncian un atentado contra la libertad de expresión. No existe tal cosa como la libertad de expresión bajo el reinado de Donald Trump. Y mucha atención, seguimos con información relacionada con Estados Unidos porque el futuro de TikTok, que estaba en el limbo desde enero, allí en este país de Norteamérica, finalmente se definió hoy. El presidente Trump informó que tuvo una productiva y positiva conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping, en la que sellaron un acuerdo que permitirá a la famosa red social seguir funcionando en la Unión Americana. Horas antes, la agencia de noticias china había revelado detalles de la conversación y la calificó como un intercambio franco. Y revisamos otras noticias. Erika Kirk, la viuda del activista político asesinado Charlie Kirk, ocupará el lugar de su esposo en la organización Turning Point USA. El funeral de Kirk será este domingo y en Arizona. Además, contará con la participación del presidente Donald Trump. En el marco de la operación Víbora del Pacífico, la Marina y la Guardia Costera estadounidense decomisó más de 34 toneladas de cocaína y detuvo a 59 criminales en los 2 últimos meses. Y en la Franja de Gaza avanza la ofensiva total de Israel. El ejército cerró una de las vías de evacuación y prometió usar la fuerza sin precedentes contra Hamás. En las últimas horas, 16 personas murieron en medio de ataques. La guerra deja más de 65.000 muertos. Y desde hoy y hasta el 21 de septiembre se realiza en Cali Cocina, un evento donde el mundo de la gastronomía exalta lo mejor de la comida de la región. Llega a Cali Cocina, un encuentro que exalta la riqueza culinaria de la región y reúne a chefs, emprendedores, productores locales y amantes de la gastronomía. Las personas van a poder disfrutar de la 7ª edición del Festival Gastronómico Cali Cocina. Como novedad tenemos este año un restaurante estrella Michelin. Los comensales de la ciudad van a poder disfrutar de un plato estrella Michelin, pero esta vez en Cali Cocina. Con eventos y experiencias para toda la familia desde hoy hasta el próximo domingo 21 de septiembre. Es un evento para toda la familia, desde el más chiquito hasta el más grande de la casa pueden venir con la mascota porque tenemos espacios para todo. Hay zona de restaurantes, hay agenda académica, tenemos instituciones educativas, tenemos pabellón del turismo, pabellón de proveedores y emprendedores, catas de vino, de café, de cerveza, zona infantil, zona picnic, mejor dicho, todo en un solo lugar. El Centro de Convenciones Verde Arena en Pance es el lugar donde podrá deleitarse con lo mejor de la cocina y con shows culturales de este evento apoyado por RCN. Hay que venir a Cali Cocina. A esta hora en la capital del Valle del Cauca, 30 grados centígrados de temperatura. Hacemos una pausa, pero antes, las 3 del día con nuestro jefe de misión, Oscar Rueda. Conmueve profundamente ese reencuentro entre el patrullero Herrera y su perro Telmo tras 28 días de ese terrible atentado contra la fuerza pública donde murieron 13 uniformados. Desde aquí, desde Noticias RCN, un abrazo inmenso a todos los integrantes de la fuerza pública que le ponen el pecho en medio de esta situación tan difícil y tan compleja que afronta el país. Mucha emoción, tristeza porque pues lo noto distinto, pero me siento muy emocionado. Segunda, las reacciones que ha generado la decisión de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia de dejar en libertad al expresidente Uribe, ratificando ya una decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Bogotá, permitiéndole que se defienda en libertad. Como dijo la Corte Suprema de Justicia, aquí lo que hubo fue una motivación aparente. Y la tercera, viernes, ¿por qué no cerrar con buenas noticias como lo es la Bienal que comienza en Bogotá y que reunirá más de 200 artistas de 12 países? Queremos invitar no solamente a quienes viven en Bogotá, sino a quienes quieran visitarnos del resto del país a que vengan a ver lo mejor del arte nacional e internacional gratis. Ahí estamos también con las cosas buenas, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día siempre por Noticias RCN. Hasta aquí esta emisión del mediodía. Los invitamos a que continúen con la mejor programación, la del canal RCN, a mantenerse bien informados en nuestra app, Canal RCN, allí en el botón Noticias. Un abrazo, una feliz tarde y feliz fin de semana.